No sé hace cuánto tiempo, no me fijé en la fecha, pero dice que vino un grupo de personas a buscar a Albert Einstein. Él fue el hombre más inteligente de hace un siglo atrás. Él era un matemático y los números eran la cosa más fácil para él. Y pues como era un hombre tan inteligente, una capacidad increíble, enseñaba en una universidad, vinieron a buscarlo y dice que él se puso a escribir en un pizarrón la tabla de multiplicación del 10. Entonces empezó 10 por 0, 0, muy bien. 10 por 1, 10, muy bien. 10 por 2, 20, 10 por 3, 30, 10 por 4, 40, 10 por 5, 50, 10 por 6, 60, 10 por 7, 70, 10 por 8, 80. Y cuando estaba escribiendo 10 por 9, escribió igual 99. Y dice que todos empezaron a reírse de él. Y él se dio la vuelta y les dijo, nadie dijo nada de todas las cosas que hice bien. Desde el 0 hasta el 8 lo hice bien. Correcto. Pero cuando me equivoqué en un error que hice, todos se ponen a reír de mí. Y la verdad es que esa es la naturaleza del ser humano. Nos encanta encontrar los errores en otras personas, pero fallamos en fijarnos en nuestros propios errores. Y cuando encontramos un error en otra persona, queremos hacerlo un mundo, lo queremos hundir a esa persona y hacernos la burla y criticarle, y nos formamos nuestro grupito y empezamos a hablar del error que cometió esa persona, ¿verdad? ¿O me equivoco? Somos tan buenos, tan perfectos que no nos burlamos cuando alguien se equivoca. Y hay muchas personas que somos así. Yo habré participado en algún momento de una actitud así. Y voy a necesitar aquella Biblia, la dejé en el asiento, perdón. Y esto es algo que vamos a ver al empezar la segunda mitad de Mateo. Estamos empezando la segunda mitad, estamos en el capítulo 15 del libro de Mateo. Y ahí vamos a ver la actitud, esta misma actitud que acabo de describirles. Y vamos a leer los primeros 2 versículos. Y dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Cuando hablamos acerca de el milagro de la multiplicación de los panes que alimentó a 5,000 hombres y muchas más mujeres y niños, esa vez la Biblia nos dice que Jesús estaba en Genezaret. Y también en la parte que dice en el capítulo 14, dice que cruzaron al mar y estaban en Genezaret. Genezaret es más o menos 100 millas de Jerusalén. Y en aquellos tiempos no habían trenes, no habían carros, tampoco habían los coches a caballo y la gente no viajaba a caballo. En Israel no. Los extranjeros sí usaban caballo, pero los israelitas, los judíos no, caminaban. Imagínense este grupo de fariseos y maestros de la ley que llegaron desde Jerusalén caminando 100 millas, que más o menos calculando pueden ser, si son hombres muy sanos, muy fuertes, 7 días. O con un poquito más de calma,
por lo menos 10 días de caminar. Pero ¿a qué fueron estos hombres? Caminando 100 millas, dejando a sus familias, sus trabajos atrás. ¿A qué fueron? A Genezaret, buscando a Jesús. Ellos fueron a encontrar que iban a criticar a Jesús. ¿De qué manera, qué falta iban a encontrar en Jesucristo? La verdad es que no encontraron, porque Jesús, dice la Biblia, Él era perfecto. Como no pudieron encontrar una falta en Jesús, entonces inmediatamente se tornaron contra los discípulos de Jesús. Y ahí van donde Jesús y le dicen, ¿cómo es que estos hombres están quebrantando las tradiciones de los ancianos? Vinieron a criticar a los discípulos de Jesús. Los fariseos vinieron a encontrar faltas en sus seguidores de Jesús y a juzgar lo que aparentemente estaba mal. Y es que para ellos había una manera de lavarse las manos, y como no lo habían hecho de la manera que ellos esperaban, entonces lo consideraron esa falta un pecado, quebrantando la costumbre, la tradición de los ancianos. Y yo quiero aclarar esto para todos. Los discípulos de Jesús, para comer los alimentos, sí se lavaban las manos. Hoy, más importante que nunca, es importante mantener las manitas limpias. El doctor se los va a decir, los maestros en la escuela se lo piden, para volver a la escuela, en fin, se los han pedido, ¿verdad? Entonces los discípulos sí se lavaron las manos, pero no lo hicieron de la manera ceremoniosa como lo hacían los fariseos y los maestros de la ley. Ellos hacían primero una oración y hacían un movimiento del cuerpo y se hacían caer el agua de una manera, y una manita se lavaba primero, después la otra manita, y era toda una ceremonia y recién se podía comer. Pero los discípulos de Jesús eran prácticos, sí se lavaban las manos, pero sin tal ceremoniosidad. Entonces, aún así, o sea, sí se lavaron las manos, no como ellos esperaban. Entonces, ¿qué encontraron en los discípulos? Pecado. O así acusaron. Están quebrantando la tradición de los ancianos. ¿Y qué es la tradición? ¿Qué es la tradición, mis hermanos, hermanas? Reglas humanas. Exacto. Ellos están hablando de la tradición de los ancianos, personas que habían estudiado la Biblia y empezaron a pensar tanto que se alejaron tanto de lo que la Biblia verdaderamente exigía de cada persona. Tradición no es la ley de Dios. No es, tenemos que hacer una distinción muy clara de lo que es la ley de Dios y la tradición. Y si usted no sabe esa distinción, yo le ruego, le suplico, lea la Biblia y busque si ahí las tradiciones a las que usted se está aferrando están escritas ahí. De otra manera, les suplico, abandónelas. Las tradiciones son esas costumbres a las que nosotros nos aferramos de tal manera porque no conocemos la verdad. Mi trabajo como pastora es ayudarle a usted a conocer la verdad según la Biblia nos enseña. Sin querer ofender ni insultar a nadie, rezar a María es una tradición 100% humana. En toda la Biblia usted no va a encontrar ni que Jesucristo ni los discípulos jamás rezaron a María. Cuando Elizabeth se encontró con María, ella estaba llena del Espíritu Santo y le habló acerca del Señor Jesucristo que estaba en el vientre de María. Pero eso no era un rezo. Eso de ninguna manera lo podemos considerar como una manera en la que nosotros debemos de rezar a María.
por más de 500 años, es posible 300 años desde que la iglesia empezó, jamás se había hecho un solo rezo a María. Porque esa no es lo que nos dice la Biblia, no es lo que enseñó Jesucristo, ni enseñaron los apóstoles, ni los discípulos de Jesús. Esa es una tradición pagana humana, pagana que viene de lo que no es de Dios. ¿Okay? También el poner un árbol de la Navidad no es una tradición cristiana. Eso no viene de la Biblia. En todo caso, la Biblia condena las cosas que se hacían debajo de los árboles, que era todo paganismo. ¿Me entiende? Y esto del árbol de la Navidad tampoco fue una tradición cristiana. Son más de 2000 años, o tal vez un poco menos de 2000 años desde que existe el cristianismo, y esta tradición del árbol de la Navidad no era parte del cristianismo. Hasta recién son menos de 200 años que se empezó a practicar lo del árbol de la Navidad. Pero le voy a decir, yo creo que sí saben buscar en el internet, busque de dónde viene la tradición del árbol de la Navidad, y todas las páginas que usted pueda encontrar viene del paganismo, de religiones equivocadas, de falsos cultos, no viene del cristianismo. Así que tenga mucho cuidado a qué llama usted, a qué se puede considerar una ley o una tradición puramente humana. Y esta tradición de los árboles va en contra del cristianismo. Y sí, es lamentable verlo en la gran mayoría de las iglesias cristianas. A mí me entristece ver esto. Otra tradición que va en contra de la enseñanza de la Biblia es el oponerse a las mujeres en el liderazgo o en el ministerio. Eso no es una enseñanza bíblica. La Biblia habla acerca de las mujeres, Pablo lo menciona, que no deben de hablar. Y es bien fácil interpretar esto. Las mujeres no recibían educación siguiendo con costumbres paganas de los países que no conocían a Dios. Entonces Pablo les dice, sí, que se callen, pero que vayan a la casa a preguntarle, pedirle al esposo que les enseñe. Eso era totalmente revolucionario y en contra de todo el paganismo, pero cuando vienen a criticar a las mujeres, no hablan de que las mujeres tenían el permiso de Pablo de aprender de sus esposos. Y recién podían hablar. Una vez una mujer ya recibía educación, claro que sí, que hable, que enseñe, que predique. De hecho, Pablo habla de mujeres que trabajaron junto con él en el ministerio. Pero para eso ponemos así, ciegos, no lo hablamos, no lo leemos, no lo mencionamos. La Biblia habla de muchas mujeres que fueron líderes desde la historia de Israel con los jueces. En la historia actual tenemos una gran mujer, una mujer muy amada, Golda Meir. Fue la cuarta primer ministro de Israel, una mujer. Algo revolucionario porque fue uno de los pocos países que recibió a una mujer como el líder de su nación. Hoy en día hay países que tienen mujeres líderes, presidentas o primeros ministros. Todavía tenemos la reina Isabel, ¿verdad? Elizabeth. Ya. Y esta mentalidad de ponerse contra la mujer en liderazgo viene desde el tiempo del oscurantismo, porque los sacerdotes solo eran hombres permitidos a ser sacerdotes y ellos jamás hubiesen admitido una mujer. Desde entonces viene, pero a consecuencia de la influencia de naciones y religiones paganas. Esa es la razón
por la que se detuvo a la mujer para ser parte del liderazgo. Así que hay que conocer la historia, hay que conocer lo que dice la Biblia en cuanto a las tradiciones humanas. De hecho, toda persona que se opone al liderazgo de la mujer debería tener vergüenza de tener una actitud tan arcaica. Y esto no es por insultar ni ofender a nadie. Tenemos que estar al día, cómo Dios está moviendo a la iglesia y ponernos al día como Dios quiere moverse en la iglesia. Y hoy en día, desafortunadamente, hay hombres que no están contestando al llamado de Dios. Entonces Dios está levantando mujeres y aún niños para contestar ese llamado. Y Jesús les dijo a los fariseos, a los maestros de la ley en una ocasión, cuando pidieron que el pueblo se calle porque estaban alabando a Dios, y Jesús les dijo, aún de las piedras voy a levantar a adoradores. ¿Ah? Hermanos, esta actitud de los fariseos y de los maestros de la ley que vinieron a denunciar a los discípulos no es una actitud cristiana, no es la actitud de un discípulo de Jesucristo. Vamos a continuar con la respuesta de Jesús y dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios con su propia tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y al que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Verso 5 dice, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por causa de sus tradiciones. Este es un llamamiento, un llamado a la atención de tener cuidado en cuanto a las tradiciones. Debemos de tener mucho cuidado, prestar atención. Miren cómo Jesús les dice, Dios dijo, o sea, la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Y en el verso 5, ustedes en cambio enseñan de esta manera, tradiciones humanas. Y este ataque de Jesucristo es un contraataque. O sea, los fariseos y los maestros de la ley vienen a atacar y Jesús contraataca. Defiende a sus discípulos y los cargos de Jesús son mucho más serios que los de estos hombres. Porque ellos le dijeron, están quebrantando las tradiciones de los ancianos. Pero Jesús les dice, ustedes están quebrantando los mandamientos de Dios. Eso es peor, es más serio, ¿sí o no? Por eso es que esta es una advertencia para nosotros de conocer la palabra de Dios para que no estemos siendo arrastrados por ninguna tradición humana que se opone al mandamiento de Dios. Yo prefiero que un ser humano encuentre falta en mí, pero no que Dios me encuentre quebrantando sus mandamientos. De ninguna manera. Jesús les dice, ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por causa de sus tradiciones humanas. Y qué triste la actitud, la manipulación de la palabra de Dios, porque ahí vemos que Jesús les dice, hay mandamiento, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y también les habla de la consecuencia de no honrar al padre y a la madre y maldecirlos, deben de morir. Y estos hombres decían, esto que he dedicado para Dios, lo siento papito, mamita, no te los puedo dar. Y los ancianos, abandonados, porque prefirieron dar el dinero supuestamente a Dios,
pero hipócritamente. Es entonces cuando Jesús les da la interpretación correcta. La ley jamás debe estar por encima del valor del ser humano. Jamás. Yo les hago una confesión. Cuando yo era muy jovencita, yo era muy legalista. Yo criticaba, yo juzgaba. Hasta que una persona me dijo, la ley jamás debe estar por encima de un ser humano. La ley jamás puede ser más importante que lastimar a una persona. Y a eso me cambió totalmente. Yo sí, todavía ustedes van a notar, tengo mi tendencia un poquito así medio legalista, pero siempre se lo entrego eso a Dios y le pido, Señor, yo quiero poner mi amor por el ser humano, mi amor por mi hermano, por mi hermana, por encima de lo que yo pienso es lo correcto o lo equivocado. Por eso es que yo siempre en esta iglesia les pido, no juzguemos, no debemos de juzgar a nadie, porque sería una hipocresía. Y estos hombres son hipócritas al apartar su dinero, dice que era para Dios, y abandonar a sus padres, rehusando ayudar a sus padres. ¡Qué triste! ¿Cómo es que el dinero puede ayudar a Dios o a la obra de Dios, cuando Dios es el dueño de todo? Y abandonar a los padres que lo necesitan, no, de ninguna manera. Es mucha hipocresía. Dios no estaría contento de esa actitud y es Jesús el que encuentra esta verdadera falla y se los hace saber de frente. Él no se fue a un rincón, agarró a unos cuantos y les dice, oye, ¿han visto estos hipócritas de los fariseos? Lo que están haciendo y poniendo malos sentimientos en sus corazones de estas personas. No, no se hace de esa manera. Si usted encuentra una falla en mí, si usted encuentra algo que no le parece bien de mí, lo correcto es que usted venga y me lo diga a mí, en mi cara. Hablemos, conversemos, no vamos a pelear. Eso es lo único correcto que hicieron los fariseos, de que fueron directamente a Jesús. Y no cuchichearon entre el pueblo, la gente, aunque ya habían empezado un poco a meter la cizaña. Pero vemos que esa es la actitud correcta. Debemos de hacerlo de frente. Y Jesús también lo hace de frente, directamente. Esta es la falla que ustedes tienen. Vamos a continuar y en el verso 7 les dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que pasó en el tiempo de Isaías, pasó en el tiempo de Jesús y desafortunadamente más de 2000 años después todavía está pasando entre nosotros. ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a aprender a abandonar las tradiciones humanas que están en contra de los mandamientos de Dios? Verso 10 dice, llamando así a la multitud, les dijo, oigan y entiendan, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Jesús está corrigiendo delante de la multitud. Jesús les llama y dice, escuchen, tienen que entender esto es importante. Hay que hacer una aclaración aquí de lo que es este malentendido entre los fariseos y los maestros de la ley, personas legalistas. Y también Jesús está defendiendo a sus discípulos. Porque los fariseos, los maestros de la ley, ¿a quién vinieron a atacar? A los discípulos de Jesús. Entonces Jesús los está defendiendo públicamente y dice, escuchen y entiendan. En otras palabras, esto tiene que quedar bien en claro. Bien en claro.
Y es que es así que como nosotros debemos de actuar en todo tiempo. Las cosas tienen que estar claras. Nosotros somos personas de la luz y debemos de actuar en el día, con claridad, con transparencia. ¿Verdad? Y Jesús dice la maldad, no, estoy parafraseando un poco, ¿no? Que la maldad que sale de los corazones sucios de las personas se convierten en palabras corruptas que contaminan a la persona que está hablando y también a la persona que escucha. Cuando Jesús dice contamina al ser humano, no está hablando solamente de aquel que lo habla, sino que también está contaminando a la persona que lo está escuchando. Toda esa mala enseñanza contamina a toda una comunidad, puede contaminar a toda a todo un país. Todas estas malas enseñanzas de las que acabo de hablar hace un momento ha contaminado a casi toda la fe cristiana. Y qué triste tener que reconocerlo, pero en algún momento estas cosas tienen que salir a la luz porque pueden convertirse en un tropiezo para la vida espiritual. Porque la tradición humana jamás debe ser más importante que mi deseo de honrar a Dios. Amén. Entonces, estamos viendo que Jesús está hablando de lo que contamina al hombre. Y es que cuando usted también está escuchando a falsos profetas, ¿qué cree usted que está pasando con usted? ¿Todo bien? No. Cuando usted escucha falsos profetas, falsos maestros, y no tiene ese discernimiento para entender las falsas enseñanzas porque no conoce la Biblia, usted también está siendo contaminado con esta falsa enseñanza y eso lo hace usted parte de su vida. Cuando usted está escuchando a personas que usted no conoce la vida de los televangelistas, usted no conoce la vida de esos predicadores en el YouTube y en fin, no los conoce, usted no sabe cómo es su diario vivir. Muchas de estas personas no honran ni a nuestro Señor Jesucristo ni a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué está pasando cuando usted está escuchando a estas personas? Usted se contamina con las mentiras que ellos hablan, porque ellos dicen una cosa con sus labios, pero sus vidas están lejos de amar a Dios o de adorar a Dios. Y usted está participando de esa contaminación y por eso le digo, debe de tener cuidado. Usted participa, contamina y participa de esta inmundicia de los falsos predicadores. Cuando usted da lugar a los chismes, a la gente mentirosa, calumniadora, esa persona, su corazón está totalmente corrupto. Pero ¿qué cree usted que está haciendo a su corazón? Lo está contaminando a usted también. Por eso es que la Biblia dice, y se los leí en alguna ocasión, perdonen que no lo tenga conmigo esa escritura, búsquenla, está en Proverbios, dice la Biblia que Dios aborrece los labios mentirosos, aborrece las personas que están hablando en contra de su prójimo mintiendo, aborrece el engaño, los labios mentirosos, en fin. Y cuando usted está dando oídos a estas cosas, usted se está contaminando con este pecado. Es por eso que Jesús enseña de cómo debemos enfrentar este tipo de situaciones. Vamos a continuar y dice en el verso 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron esta palabra? Claro que sí.
¿Cómo no se van a escandalizar los fariseos al oír las palabras de Jesús? Pero esas mismas palabras escandalosas para los legalistas fueron las palabras que liberaron a la multitud para que no continúen con estas falsas tradiciones humanas que van contra la ley de Dios. Esas palabras escandalosas de Jesús trajeron liberación, y hoy en día esas mismas palabras escandalosas de Jesús, yo le suplico al Señor que signifiquen liberación para todo aquel que las escuche. Verso 13 dice: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, será arrancada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Está fuerte esa palabra. Dice: todo lo que mi Padre no ha plantado, en otras palabras, todo lo que Dios no ha empezado, toda falsa doctrina que Dios no ha empezado, toda enseñanza equivocada, toda mentira, todo lo que se opone a Dios tendrá su fin. Es así como debemos de entender esto. A los que se ofenden por la verdad, porque Jesús habló verdad, y estos hombres legalistas se ofendieron, se escandalizaron, y está bien que se escandalicen, hay que dejarlos. Jesús dijo: déjenlos. Ellos, como Jesús lo dijo, están ciegos, y cuando dice son ciegos guiando a otros ciegos al hoyo, quiere decir a la perdición. Más adelante, cuando estudiemos Mateo 23, van a ver cómo Jesús les dice a los fariseos: ustedes ni entran al reino de los cielos e impiden a otros que entren al reino de los cielos, porque son hipócritas. Esa es la verdad de la gente legalista, criticona, encontrando solo la falta. Y por encontrar la falta en lo que uno está diciendo o haciendo, se les pasa por encima lo que Dios verdaderamente quiere decir y lo que Dios verdaderamente quiere hacer en la vida de esa persona. Este grupo de hombres, los fariseos, los maestros de la ley, eran hombres que estaban unidos por el legalismo, no por la ley de Dios. Porque una persona que ama la ley de Dios la cumple y no va a permitir que nada más contamine los mandamientos de Dios. Pero a ellos les favorecía seguir sus tradiciones humanas. Por eso es que abandonaron la ley de Dios. Y Jesús dice claramente: déjenlos. En estos hombres no había amor a Dios. En estos hombres tampoco había amor a nada más que fueran ellos mismos. Su egoísmo, en su maldad solo se amaban a ellos mismos. Y tanto se amaban a ellos mismos que llegaron a odiar a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, vamos a ver en las Escrituras en Mateo, cómo llegaron a planear el asesinato de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lograron matar a Jesucristo a causa del odio y la envidia que le tenían a Jesús. No pudieron superar esto. Las personas legalistas, los que están criticando, los que solo buscan encontrar faltas en todos, son personas verdaderamente llenas de odio y de maldad y no pueden superarlo. Jesús dice: déjenlos. Déjenlos. No hagan nada con ellos. No, es perder el tiempo. Es más, estos fariseos y maestros de la ley no estuvieron satisfechos con matar a Jesucristo.
Ellos son los que empezaron la persecución contra los discípulos de Jesús, contra los primeros creyentes. Y hermanos, yo les voy a decir, no, la Biblia no nos lo cuenta. Por eso es importante conocer también la historia. La Biblia no nos cuenta, pero la historia nos cuenta que los fariseos y los maestros de la ley tuvieron un final muy trágico. De hecho, en Mateo 23, Jesús habla cosas muy fuertes a ellos, de frente, en su cara, hace denuncias contra los fariseos, pero ellos no se arrepintieron. Muy pocos, dice la Biblia, creyeron en el Señor Jesús. Muy pocos. 35 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los romanos, dirigidos por el general Tito, un pasaje muy conocido en la historia de la humanidad, el general Tito entró a Jerusalén y arrasó con todo y con todos. Fue entonces que el templo de Jerusalén fue destruido de tal manera que se cumplió la palabra de Jesús, que dijo: no va a haber piedra sobre piedra que quede del templo. Y en esa ocasión, en esa masacre, murieron más de 1 millón de personas en Jerusalén. Y entre ellos, los fariseos, los maestros de la ley. Y miles de judíos fueron llevados como esclavos por los romanos. Y desde entonces hasta 1948, imagínense, casi 2000 años, Jerusalén no fue otra vez la ciudad santa. 1948, Israel se restableció como una nación. Y en esa ocasión, cuando lo del general Tito, en el año 70 de la era cristiana, muy pocos fariseos sobrevivieron. Trágica historia. Vamos a continuar con la palabra del Señor. Y dice en el verso 15, respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también ustedes son aún sin entendimiento? Hay otra versión que dice: ¿todavía son tan torpes? ¿Todavía no entienden? Verso 17, ¿no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos o hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es ahí donde encontramos una reprensión de parte de nuestro Señor Jesús a los discípulos. ¿Todavía no entienden? A veces a los hijos tenemos que decirles: pero hasta ahora no entienden lo que te enseñamos, ¿verdad? Y es así, Jesús les dice a sus discípulos: sí, todavía están torpes, no entienden, pero les enseña. Y la verdad es que esta reprensión que Jesús hace a los discípulos, yo prefiero 1000 veces que Jesús me corrija, yo prefiero 1000 veces que Jesús me reprenda, pero que no diga de mí: déjenla. O que me diga: ciega, llevando a otros ciegos al hoyo. Hermanos, necesitamos luz, necesitamos guía. En el verso 17 dice: lo que entra en la boca se va ¿a dónde? Al baño. Es lo que lo echamos ahí en el baño. Eso está hablando de una función totalmente física, fisiológica, la función del cuerpo, que no tiene nada que ver con lo espiritual. En cambio, lo que sale de la boca, ¿qué sale de nuestra boca, hermanos? ¿Perdón? Palabras. Las palabras que salen
de nuestra boca, eso es lo que contamina. Podemos utilizar lo que sale de nuestra boca para edificar, para levantar a una persona, para bendecir a una persona. Eso es lo que quiere Dios. Que de un corazón limpio, de un corazón tratado por Dios, donde está Jesús sentado en el trono de mi corazón, van a salir palabras que los levante, que los edifique, que los bendiga. Pero desafortunadamente lo que sale de nuestras bocas la mayoría del tiempo es para destruir, es para herir, es para insultar, y es así como contaminamos nosotros mismos y a la persona que nos está escuchando. Dice en el verso del 19, habla de los malos pensamientos. Y es que debemos de reconocer una cosa, se peca también con los pensamientos. De hecho, es con los pensamientos donde empezamos a formar esos pecados que llegamos a actuar más tarde. Los malos pensamientos no salen de su cabecita, salen desde aquí, desde lo más profundo del ser humano, desde lo más íntimo de su ser. De ahí salen esos malos pensamientos. Es por eso que debemos de poner atención. ¿Qué hay en mi corazón? Por eso es que tal vez tengo malos pensamientos o pensamientos negativos. Debemos de tratar ese corazón urgentemente. Y el mejor médico para tratar ese corazón es Dios. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahí Jesús continúa y dice, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones y los robos. Esos son los pecados que llevamos a cabo con nuestras manos, con nuestras acciones, con nuestros pies. Los ejecutamos. Y Jesús continúa y dice los falsos testimonios, las blasfemias, y en otras versiones habla de las calumnias. Esos son los pecados que cometemos con nuestra boca, con nuestras palabras. La boca. Marcos 7:21. Este mismo pasaje de este encuentro de Jesús con los fariseos, en Marcos 7:21, es más larga esta lista. Y es como que Mateo pone estos pecados en oposición con los mandamientos de Dios. Y empieza y dice los malos pensamientos, y eso abarca todos los mandamientos de Dios, Los adulterios, quebrantando el séptimo mandamiento que dice, no adulterarás, no cometerás adulterio. Las fornicaciones, y eso es quebrantando el 10º mandamiento que dice, no desearás a la mujer de tu prójimo, o no desearás nada que a ti no te pertenece. La fornicación es el pecado sexual de una persona que no está casada. El adulterio es el pecado sexual de una persona que está casada. Los homicidios en quebrantamiento del 6º mandamiento que dice no matarás. Pero aunque no cojamos un cuchillo o una pistola, pero hay personas que están determinadas a destruir la reputación de otra persona, y hay personas que están determinadas a atacar a los pastores y quieren destruir a toda costa el ministerio de un pastor o de una pastora. Ese es un homicidio. Los hurtos, los robos, en total quebrantamiento del 8º mandamiento que dice no robarás o no hurtarás. Las avaricias, quebrantando el 10º mandamiento, no desees nada que no es tuyo, que no te pertenece. Las maldades, eso sí abarca también todos los 10 mandamientos. El engaño, quebrantando el 9º mandamiento que dice no mientas, no hables mal de tu prójimo, no hables calumnias,
No des falso testimonio acerca de tu prójimo. La lascivia, también quebrantando el 10º mandamiento. No desearás a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su sierva, ni a su burro, ni a su gato, ni a su perro, ni ninguna cosa. Punto. La envidia, también el 10º mandamiento. ¿Por qué sentimos envidia? Ay, es que yo no tengo lo que ella tiene o lo que él tiene. Quebrantando el 10º mandamiento. La maledicencia, quebrantando el 3er mandamiento que dice: no levantes el nombre de Dios en vano. Tenga mucho cuidado con las películas, la televisión, muchos juegos electrónicos. Levantan el nombre de Dios, el nombre de Jesús, hasta María la meten ahí. Hay que tener cuidado, y eso es muy a propósito que ellos hacen para que uno diga: oh, esta estrella de cine lo está haciendo, yo también lo voy a hacer. Y ahí estamos levantando el nombre de Dios en vano, quebrantando el 3er mandamiento. La soberbia es quebrantar el 1er mandamiento. ¿Qué dice el 1er mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero nosotros nos amamos a nosotros mismos más que a Dios. Y es por eso que no soportamos ni una corrección, ni el buen consejo podemos soportarlo. Lo tomamos todo como crítica porque nos amamos tanto que ponemos a nosotros mismos por encima de Dios. La insensatez es quebrantar el 5.º mandamiento. Todo el buen consejo que da un padre y una madre, y a nosotros no nos da la gana de escuchar. Eso es ser insensato. Todas las acciones equivocadas que salen de lo más profundo de nuestro ser, eso es quebrantar la ley de Dios. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? De un corazón donde hay maldad, un corazón que no está bien con Dios. Y esos corazones no se reforman cuando se les da leyes o reglas. Esos corazones llenos de maldad no pueden ser cambiados por la educación. Ese corazón corrupto tampoco va a ser reformado cuando se le dan tradiciones humanas, por más buenas que sean. Eso nos enseña la vida diariamente, ¿o me equivoco? Las cárceles, las prisiones están llenas de personas que han tratado de reformarlas, dándoles reglas, dándoles órdenes, dándoles buena educación, pero no se puede. ¿Cuándo lo vamos a aprender los seres humanos? Si lo que una persona piensa es malo, si su imaginación es torcida, si esa su pasión es perversa, si sus intereses son egoístas y sus motivaciones no son espirituales, cuando en una persona sus metas y sus objetivos no tienen en cuenta a Dios, ¿cómo se va a arreglar eso? Dios todo esto lo considera y Dios lo sabe, Dios lo sabe. Esta persona está contaminada en todo lo que piensa, en todo lo que dice y también, obviamente, en todo lo que hace. ¿Cómo se arregla esto? ¿Qué se puede hacer? Hermanos, hermanas, Jesucristo vino a morir en una cruz para librarnos de este corazón torcido, de este corazón perverso. Jesús vino a librarnos de la maldad de nuestro corazón humano. Pero tenemos que poner nuestra fe en el Señor Jesucristo.
debemos pedirle a Jesús que venga a morar por la fe en nuestro corazón. Cuando hacemos esto, debemos entonces permitirle a Jesucristo que nos limpie nuestros corazones de toda contaminación. Vamos a orar brevemente.